Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, bendito Dios Todopoderoso, en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. En el libro de Marcos capítulo 4, verso 35, estaremos dando esa lectura, estaremos iniciando con esta palabra en ese libro y en ese versículo y en esos capítulos, en el cual es hasta en el capítulo y en el versículo 41, 35 al 41, donde el encabezado dice: Jesús calma la tempestad. ¿Está ahí? Amén. Vamos a darle lectura y leemos todos unidos a la letra, y dice de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas de la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertando le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se le decían el uno y el otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Espíritu Santo, toma el control. Ocupa su lugar. El tema del día de hoy, hemos titulado este mensaje, seguramente este pasaje podríamos encontrar muchos temas, muchos títulos o temas, ya que es extenso y podríamos platicar de muchas cosas, pero yo quiero alinearme en esta hora, en este día, el cual he puesto: la tempestad es temporal, no temas, ten fe. Voltee con su hermano, dígaselo. Voltee con su hermano, dile: la tempestad es temporal, no temas, ten fe. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso? Dice por ahí que no hay mal que dure. ¿Cómo? Siempre tiene un principio y también tiene un final. Los huracanes no son todo el tiempo, siempre es un lapso de tiempo. Las tempestades no es para toda la vida, es temporal. El problema es que cuando te encuentras dentro de la tempestad, ¿verdad?, es temporal, entonces no dura para siempre. Bendito Dios Todopoderoso. Ahora bien, yo creo que los procesos, las tempestades, es para un proceso que Jesús usa, fíjese bien, usa para nuestra madurez, para nuestra madurez. Antes de entrar al tema, yo quisiese compartirle algo de mis vivencias, de que cuando era muchachito, cuando era jovencito, allá, ¿verdad? Pero quisiera compartirle algo acerca de dónde nací, de dónde vengo. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia, algo tremendo que ahora lo vivo al día, y ahora recuerdo que para poder brillar es necesario tener un proceso, es necesario pasar por un proceso. Entonces, en esta anécdota o Jesús lo diría así, en esta parábola para enseñar. Hoy nosotros, a nuestra actualidad, nosotros le decimos, por ejemplo,
metáforas, esta metáfora, ejemplos, y así de diferentes maneras, ¿verdad? Para poder, una similitud, para poder explicarnos y enseñar algo. Bendito Dios Todopoderoso. Y en esta metáfora en el cual estaré hablando, para poder entenderlo, estaré involucrando acerca de mi niñez, en el cual allá en mi rancho, allá mis padres están por ahí, allá en mi rancho nosotros teníamos una manera de subsistir, de vivir, de alimentarnos. Entonces yo recuerdo muy bien que había 3 maneras de cómo alimentarnos todo el año, de cómo tener para comer todo el año. Y uno de ellos era el maíz, el cual mis padres tenían que sembrar cada temporada, y así cada año cultivar, cosechar, guardar, almacenar, para así tener para todo el año hasta que llegase la otra temporada. Y así también recuerdo que también cultivábamos lo que era el chile. Sembraban chile y luego lo cultivaban, lo disecaban, lo secaban, lo guardaban, y así para tenerlo en toda la temporada hasta que se llegase el otro ciclo. Y así vivíamos. Pero también recuerdo que otra de las cosas que hacíamos para subsistir era sembrar el frijol. 3 cosas muy importantes, y yo quiero referirme hoy en este día acerca de esta plantita que se llama el frijol. ¿Cuántos conocen eso? Si conocen el frijol o no lo conocen. Digo, como aquí estamos cerca de Estados Unidos, a veces nada más decimos quiero patatas. Acuérdate lo que comías. E íbamos a un lugar que le llamábamos, en mi rancho, digo, voy a aclarar esto porque en los diferentes países, naciones, estados, pueblos tienen diferentes nombres. En el rancho le llamamos milpa, ir a la milpa, amén. Por ejemplo, en la laguna, ¿cómo le dicen? Parcela. Algunos le dicen la labor. En Estados Unidos le dicen huerto. ¿De qué otra manera le llamamos? Sembradillo. Entonces, dependiendo en el lugar donde nos esté mirando, a través de este mensaje, a través de la internet, para que pueda entender la labor, ¿verdad? Entonces, nosotros íbamos a la milpa. Hoy de adulto me encanta ir a la milpa. Dice, hermano, pero ya no hay, sí, pero cuando decimos milpa a ti, milpa a mí, milpa a mí, como me encanta ir. Entonces nosotros íbamos a la milpa y mis padres sembraban lo que es el frijol. Y cuando sembraban 1 hectárea, media hectárea, contrataban a ciertas personas para ir a sembrar, y el proceso era de que con una lanza, porque no teníamos, ni tenemos, ni tendremos máquinas agricultoras, ¿verdad? Entonces, con una lanza, y en la punta había un fierrito, íbamos y hacíamos un pocito como cada 50 centímetros, y así, si era medio kilómetro, tenías que salir hasta allá, al medio kilómetro, al kilómetro, y así sucesivamente, y sembrábamos. Se le ponía a cada pocito 2 o 3 frijolitos, semillitas, y se llegaba el momento en el cual nacía y crecía. ¿Cuántos conocen la mata de un frijol? Amén. La matita de un frijol es aproximadamente como de entre 40 y 50 centímetros, así de alto, ¿verdad? No crece en árboles, por si usted no sabía de dónde venía el frijol. Entonces, nace el frijol y comienza esa plantita a tener vainitas, las vainitas. Y dentro de esas vainitas se comienza a desarrollar lo que es el grano, lo que conocemos como el frijol. Y crecía, pero se llegaba el momento cuando la matita comenzaba a marchitarse y la vainita comenzaba a secarse. Se llegaba el momento, y esto significaba que ya era el tiempo de cultivar, era el tiempo de cosechar. Ahora, por primera vez en mi niñez, yo tuve la experiencia y vi que en una ocasión mis padres hicieron un cuartito de madera allá en la milpa. Un cuartito de madera como de 2 por 2, hecho de varas,
y a su alrededor le ponían hojas de palmas, porque era el recurso que había en el campo. Entonces se le protegía con palmas y solamente en el frente se dejaba la abertura. Pero dentro de ese cuartito hecho por madera, por bambú, allá le llamamos otates, por bambú, dentro de ese cuartito se ponía una repisa como aproximadamente 80 centímetros o 1 metro de altura. En esta repisa el bambú se entretejía y se dejaba una abertura como de entre 1 o 2 centímetros. Y yo decía, ¿para qué? Cuando yo estaba chico, por primera vez, ¿y para qué hacen? ¿Será que mi mamá lo va a correr y se va a venir mi papá a vivir aquí, acá en el monte, acá en la milpa? Entonces me hacía ciertas preguntas. Y cuando se llegó el momento de utilizarlo, vi que la gente iba y arrancaba lo que es las plantitas de frijol, los arrancaba y se los llevaban, los amontonaban cerca del cuartito, los amontonaban, y luego alguien agarraba el manojo, le echaba las plantas, así plantas con todas sus vainas, echaba las plantas a la repisa que se había hecho dentro del cuarto. Y luego veía que agarraba un palo, una madera, un palo, así como cuando rompe las piñatas, ¿verdad? Pero un poquito más macizo. Agarraba un palo, echaba las plantas y los comenzaban a golpear. Una y otra vez, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y los comenzaban a golpear y a golpear y a golpear. Entonces me di cuenta que por abajo se ponía un hule, o lo que nosotros llamamos allá petates. Ponían un hule y los granitos comenzaban a desprenderse. En cada golpe los granitos comenzaban a saltar, comenzaban a desprenderse, las vainas se comenzaban a abrir, y entonces en cada golpe caían los granitos entre las aberturas de 2 o 3 centímetros, caían abajo. Dije, wow, de esta manera se cosecha el frijol. Y cuando ya cosechaban, los sacaban de ese lugar para almacenarlos, pero no conforme con los golpes que le daban al frijol, no conforme con los golpes que le daban, los sacaban y con el aire, con el viento normal de la naturaleza, los levantaban y todavía los aventaban así. ¿Para qué? ¿Cuál era su función? Para quitar todas las impurezas que caía en ello, para quitar todas las impurezas. Y una vez limpio, agarrabas el frijol y veías que estaba hermoso, hasta brillaba. Aquella semilla está hermosa. Y dices, wow, qué hermoso, hasta brilla. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que para que usted y yo, nosotros podamos brillar, tiene que haber un proceso en el caminar. Usted no puede brillar si no ha pasado por un proceso. No podemos brillar si no tenemos un proceso. Ahora, imagínese que la plantita estuviese, que hablara. Imagínense que la plantita hablara. Cuando viera a su amo que viene hacia ella, la planta, y luego la arranca de su lugar con todo y raíz, ¿qué hubiese dicho la plantita? ¿Le hubiera gustado la planta ser arrancado de ahí? No, hubiera dicho, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué me arrancas? ¿A dónde me llevas? Ahora cuando lo llevan al cuartito, imagínense, no, yo no quiero ir al cuartito. Cuando lo llevan y lo ponen ahí. Ahora imagínense que hablara y que viera que su amo toma una madera, un palo, y lo comienza a azotar y a azotar la plantita, las vainas, el frijol que está. No sabe por qué le hacen eso, no sabe que está pasando un proceso, no sabe que lo que está pasando es temporal, que su tempestad es temporal. Él está diciendo, me duele, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Pero el amo tiene un propósito. Y le comienzan a golpear.
La plantita, el frijol, tal vez un día pensó: yo quiero brillar, quiero estar un día en el mercado, quiero que me miren, quiero que me deseen, quiero que me toquen, quiero brillar. Tal vez que hubiese querido estar en el mercado, pero no podía llegar al mercado si no tuviese este proceso. No podía brillar si no tuviera este proceso. No podía salir de allí, desprenderse dentro de donde estaba encerrado dentro de una vaina, si no tuviese el proceso. Para poder brillar, tuvo que pasar un proceso doloroso. Un proceso que nadie quiere hacerlo, nadie quiere pasar por ahí. Pero ¿qué tal cuando ya está listo? ¿Qué tal cuando ya está limpio? ¿Qué tal cuando ya está brillando? ¿Qué tal cuando ya está preparado? Todos lo quieren, ¿no? Todos lo quieren tener en la mesa. Todos lo quieren disfrutar, todos lo quieren palpar. Ya está listo, está preparado. Pero usted no sabe, cuando usted tiene la mesa, usted no sabe lo que tuvo que pasar. Usted no sabe lo que tuvo que sufrir. Usted no sabe lo que tuvo que llegar hasta llegar a ese punto. Hay algunas personas, no muchas, algunas personas que en algunas ocasiones me han dicho: mano, yo quisiera ser como usted, yo quisiera predicar como usted. Yo no soy ni el mejor predicador, que hay muchos mejores que yo. Pero digo, no desees tanto, a menos que quieras pasar todo el proceso que yo he pasado para llegar a este punto. Y esto es lo que los discípulos no podían entender, no podían comprender, cuando la Escritura nos está diciendo ahí, ¿verdad? Nos está diciendo que Jesús los comenzó, se subieron a la barca en ese lago y comenzaron a cruzar al otro lado. Y esto era lo que ellos no podían comprender, el por qué, las razones, por qué estaban pasando esto si Jesús estaba ahí con ellos. Lo que Jesús quería en ellos es de que entendieran o que se capacitaran a soportarla entre las buenas y entre las malas, porque días antes habían visto milagros, habían glorificado: mira, mi Señor sí tiene autoridad, sí, en verdad Él es el Hijo de Dios, no, yo le seguiré hasta la muerte, no, con este Jesús tengo todo. Días antes ellos habían palpado, experimentado el poder de Jesús, pero ahora se encuentran en medio del lago con una gran tempestad y se encuentran en un gran peligro. No podemos entender a veces por qué pasan estas cosas. Podemos recibir un milagro hoy y el día de mañana tenemos situaciones difíciles. Podemos estar bendecidos el día de hoy, el día de mañana nos cancelan las cuentas bancarias o simplemente nos despiden del trabajo. Y no entendemos el por qué pasa, por qué suceden estas cosas. A veces no hay palabras para poder explicar el por qué suceden estas cosas. Y los discípulos estaban experimentando algo similar. Estaban experimentando algo bueno, algo similar, algo malo para su carne, pero algo bueno en el sentido espiritual. Ellos no saben el proceso que Jesús los estaba pasando, que Jesús estaba con la vara azotándolos para que salieran de ese confort, para que hacerlos crecer, para aumentar la fe, para ver qué iban a hacer cuando estuviesen solos, para ver qué iban a hacer cuando caminaran por la vida. Jesús los estaba experimentando, pero sin despegarse de ellos. Jesús estaba ahí, pareciera que estaban solos, pero no estaban solos. Jesús estaba ahí, y déjeme decirle que Jesús siempre estará con cada uno de nosotros. Él lo dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo solamente cuando esté en las buenas, no, en las buenas y en las malas, todos los días. Amén. ¿Usted cree eso? Todos los días. Ahora bien, me detengo aquí para que podamos entender algo, nos lo llevemos a casa. Póngame atención, escuche bien.
Anote, subraye esta palabra que Jesús dijo. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Pareciera que no tiene importancia, pero es la clave de nuestras vidas. Pareciera que son simples palabras sin importancia. Tantas veces que la había leído y sin tomarle la importancia. Jesús les dijo, estaban de este lado, subieron a la barca, le dijo a sus discípulos, pasemos del otro lado. Cuando nosotros nos encontramos en medio de la tempestad, en medio del proceso, se nos olvidan las promesas de Jesús. Si Jesús te dijo, te voy a llevar, voy a estar contigo. A los discípulos se les olvidó que Jesús no es mentiroso. Si Jesús les dijo, vamos a pasar del otro lado, es porque iban a cruzar y estar del otro lado. Que se vino una tempestad, sí, pero las palabras del maestro, ¿qué fue? Vamos a estar allá. Él estaba seguro, los discípulos no estaban seguros en medio de la dificultad. Aunque se hubiese acabado, aunque se hubiese un gran terremoto, un huracán y se hubiese despedazado la barca, pero Jesús dijo, vamos a estar de aquel lado. Y yo no sé cómo ni cuándo, lo único que sé que debo de estar seguro es de que si Jesús lo dijo, me va a hacer llegar hasta mi destino. Aunque se despedace la barca, aunque venga una tempestad, aunque se levante un huracán, Él dijo, vas a llegar del otro lado y lo vas a hacer, porque son palabras de Jesús. No son promesas que yo te estoy haciendo, son promesas de Jesús. Claro, en el trayecto, en el caminar, suceden cosas, pero que nunca se nos olvide que todas estas cosas son temporales. No es para siempre. Confía en el Señor. Ten ánimo. Ten fe. Jesús te prometió cruzar y lo vas a hacer. Jesús te prometió cruzar y lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Él te lo prometió. Yo tengo algo. Yo creo que cada uno de nosotros, Jesús nos ha prometido algo. ¿O usted no tiene ninguna promesa del Señor? ¿Hay alguien por aquí que el Señor no le ha prometido algo? Yo creo que estamos caminando por fe, porque Jesús nos ha prometido llegar al punto final, al punto de encuentro, al punto del arrebatamiento, si es que no morimos antes. Él nos ha prometido guardarnos, cuidarnos, protegernos, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es mi ayudador, no temeré. Es una promesa del Señor. A todos nosotros tenemos una promesa de que Él estaría con nosotros. Ahora, está bien, en medio del trayecto se levantan tempestades como estas, está bien, pero que nunca jamás se nos olvide que el Señor nos hizo una promesa a cada uno de nosotros. Esto en el sentido general, pero a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tenemos visiones, tenemos palabras proféticas, tenemos promesas proféticas, el cual tenemos que seguir caminando. No importa lo que venga
en contra de nosotros. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, ya algunos años, muchos años, en el principio de mi conversión o del ministerio, recuerdo, esto se los he platicado en algunas ocasiones, que yo no sé si tuve un sueño o una visión, no lo sé. Lo único que sé es de que lo tengo grabado como si fuera apenas el día de hoy, el día de ayer. Y yo soñaba o visionaba, no lo sé, vamos a decir que yo soñaba que iba caminando por un valle. En este valle yo iba enfrente y llevaba una cuerda. Y en este valle venían mis padres, venían mis hermanos, todos mis hermanos, y una gran multitud detrás de mí. Y mientras íbamos avanzando, nuestra meta era llegar al cielo, tener un encuentro con Jesús. Y mientras íbamos avanzando, se llegó un momento donde llegamos, donde se suponía que estaba Jesús, como en esta plataforma. Nosotros veníamos por aquí y de repente nos topamos como un cerro, como el cerro Sinaí, como el monte Sinaí, algo así. Entonces, como yo llevaba la cuerda, el propósito, la finalidad era llegar a la cima, nuestra meta, y a través de ello lanzar la cuerda para que todos comenzaran a caminar, a avanzar y a subir. Y mientras íbamos caminando, cuando llegamos a ese lugar, recuerdo muy bien, había como 2 bancas de esas de plaza, de campo, solamente 2. Y la llanura era hermosa, un pasto hermoso. Los que alcanzaron a sentarse ahí, qué bueno. Y los que no, se sentaron a descansar en la llanura mientras caminaba, mientras iba. Y al subir a la parte de arriba hacía un tipo hongo. Y al subir cada paso era más dificultoso. Cada vez que avanzaba hacia arriba era más dificultoso, hasta que llegué al punto donde ya no podía llegar a la meta, porque al continuar la misma gravedad me iba a bajar. Entonces ya no podía subirme, porque hacía así. Entonces me quedé ahí buscando de qué manera subir. Y cuando miré hacia abajo, miré la multitud, Jesús del otro lado me decía: ya mero llegas. Entonces yo recuerdo muy bien que le dije a Jesús: Señor, ya no puedo hacerlo. Si doy un paso más, me voy a caer. Pero también recordando que si no subía la cuerda que yo llevaba, no iba a haber la manera de que los demás subieran. Y desde allá arriba de la plataforma, Jesús me dice: sí puedes lograrlo, sí puedes hacerlo. Y se cortó el sueño. Ahí me quedé. Entonces cada vez que hay un proceso que quiero retroceder o que quiero, no sé, cualquier cosa, en cada circunstancia difícil en la vida que he pasado, que he cruzado, es cierto que es doloroso, pero cada vez pienso y recuerdo y viene la visión en mi mente, y esto me impulsa a continuar adelante en medio de lo que venga, en medio de la tempestad. Y yo no sé si lo voy a lograr. Yo me quedé allí y le dije: Señor, no puedo hacerlo, pero lo único que sé es de que el Señor me dio una promesa y me dijo: sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Por lo tanto me quedo con esa promesa. Aunque la barca se despedace, aunque la barca se hunda, yo creo que si el Señor me prometió llegar del otro lado, claro que lo voy a hacer en el nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea Dios. Claro que llegaremos en medio de las circunstancias difíciles. El Señor estará ahí.
Dice que se levanta esa gran tempestad. Bendito Dios. Y Jesús estaba recostado en la popa. La popa es un lugar donde los marineros, o donde un barco o la barca, siempre tienen como un cuartito para almacenar algunas cosas. Está la intemperie, pero siempre hay un lugar para guardar ciertas herramientas, cosas. Y Jesús se fue a ese lugar. ¿Usted cree que Jesús no sabía que una tempestad iba a azotar la barca? ¿Usted cree que no sabía que usted iba a pasar por tribulaciones? ¿Usted cree que no sabe lo que está pasando usted ahora mismo? Su dolor, su tristeza, esa parte donde dices: ya no puedo más, ya no puedo avanzar. ¿Usted cree que Jesús no estaba enterado de que estos discípulos estaban batallando, a punto de fallecer tal vez? No era cualquier cosa. El agua anegaba, entraba a la barca. No había bombas eléctricas, había que sacar las cosas a mano. Ahora bien, algunos discípulos pudieron decir, como Pedro, sus hermanos: bueno, pues yo tal vez, si la barca se despedaza, agarro la misma tabla y me voy, o nado de aquí a la orilla. Pero en este grupo había recaudador de rentas, impuestos, algunos que no tenían nada que ver con el agua. Hay muchos de nosotros que tal vez, algunos de ustedes, que fueron enseñados desde pequeños y desde niños a cómo confiar en el Señor, crecieron en la iglesia. Como Pedro, sabía nadar, por lo menos sabía confiar. Pero hay muchos de nosotros que no crecimos en la iglesia, fuimos arrebatados del mundo como si fuéramos los cobradores de impuestos. No sabemos nada de agua, no sabemos nada de tempestades, no sabemos cómo lidiar. Lo único que tenemos ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar. La tempestad no va a durar para siempre. Confía, ten fe. Claro que el Señor te va a sacar de ahí. Claro que lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sabemos. Mi lema es: yo no sé cómo, no sé cuándo. Lo único que sé es de que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aunque pareciera que estemos navegando en contra de ello, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, lo va a hacer. Si Él prometió cuidarte ahí, aunque estés ahí en medio del remolino, pero si Él ya te prometió que te va a cuidar y te va a proteger y te va a sacar de ahí, confía en Él. Confía en Él. Ten fe. Una de las cosas que el apóstol Pablo había entendido, y había entendido muy bien esto. Él, después de recibir grandes persecuciones, azotes, él entendió que cuando Dios hace una promesa, le hace una promesa al hombre, él entendió de que Dios cumple su promesa. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que te va a cuidar, Él lo va a hacer. Recordando un poco acerca del apóstol Pablo, dice que llega
en una ocasión a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, Dios usa un profeta, toma un cinto, el cual sin saber este profeta de quién era el cinto, toma un cinto, se amarra de los pies y de la mano y comienza a profetizar y le dice: el dueño de este cinto le pasará esto. O sea, apresado, le iba a suceder cosas tremendas y le estaban profetizando. Entonces uno de sus compañeros le decía: escucha, no subamos a Jerusalén, no subamos al templo, no vayamos allá. Y Pablo le dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás llorando, enmendrado ahí llorando? Eso y más puedo hacer por causa del Señor. Ahora, el Espíritu Santo no le estaba diciendo: Pablo, no vayas, porque si vas te va a pasar esto, no seas desobediente. No, el Espíritu Santo le estaba declarando lo que le iba a pasar en su caminar. Si él hubiese escuchado a sus compañeros, como cuando Jesús le dijo a Pedro: el Señor te reprenda, porque era un proceso que tenía que pasar, era algo que tenía que cruzar, lo tenía que hacer. Solo que Dios le estaba advirtiendo lo que le iba a pasar en el camino. Es por eso que estamos aquí, estamos advirtiendo, estamos escuchando día con día lo que nos puede pasar en el trayecto. Digamos que Dios nos está diciendo: esto es lo que te va a pasar. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a ser procesado? Sí. ¿Vas a enfermar? Sí. ¿Vas a tener necesidades? Sí. ¿Vas a tener problemas? Sí. Pero no te está diciendo: entonces quédate sentado, porque adelante tendrás un proceso. No, te está advirtiendo y diciéndote lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que confíes. Es por eso que Jesús le dijo, le había dado una promesa: vamos a ir del otro lado. Y si Él lo dijo es porque se tiene que cumplir. Tenemos que estar del otro lado. Él ha prometido volver por cada uno de nosotros. ¿Usted cree en esa promesa? Mientras esperamos, hay que seguir, hay que continuar, hay que caminar. Mire lo que le dice el Señor en el libro de Hechos, capítulo 23, verso 11. Lo que le dice Dios a Pablo. ¿Estamos ahí? Libro de los Hechos, capítulo 23, verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. ¿De qué iba a tener Pablo ánimo? Pablo es apresado y una multitud se levanta en contra de Pablo para matarlo, para asesinarlo. Estaban en desacuerdo por su manera de hablar, estaban en desacuerdo por predicar la palabra, estaban en desacuerdo, la gente estaba en desacuerdo con Pablo por predicar la palabra del Señor, y por lo tanto se habían levantado en contra de él, y su propósito era asesinarlo. Y era tanto el odio que tenía en contra de Pablo. Yo no sé cuál sea tu multitud, yo no sé quién viene en contra tuya. No sé quién es el que se levanta en contra tuya. No sé quién es el que tiene odio en contra tuya. Pero yo puedo ver aquí a una gran multitud que tenía un odio tremendo en contra del evangelio, en contra de un predicador, en contra de Pablo. Se levanta una multitud y hasta hace un pacto
de 40 días de no gustar alimento, hasta ayunan por matar a un cristiano. Imagínate. Imagínate si no tenemos adversarios. Usted no lo mira, pero déjeme decirle que más de una vez el Señor lo ha librado. No lo miramos. Se levantan una multitud y dicen: no vamos a gustar alimento hasta ver a Pablo muerto. Pablo llega ante los gobernantes y esta información llega ante el gobernante. Y entonces, movido por Dios, movido por el Espíritu Santo, él decide sacar a Pablo de la cárcel para trasladarlo a Roma. Y este es lo maravilloso. Cuando sacan a Pablo, dice que lo sacan con 200 soldados, más 70 en caballería, más otros 200 artilleros. 470 soldados utilizaron para sacar a Pablo ahí, para que Pablo cumpliera el propósito que Dios le había mandado. Yo no sé usted en quién esté confiando, pero yo creo que si Dios tiene un propósito para mí, si Dios me ha mandado a hacer algo en esta vida, aunque se levante Satanás y sus emisarios, yo sé que serán derrotados, porque hay miles de ángeles a mi alrededor para protegerme, para hacer cumplir su palabra. No temas, la tempestad es temporal. Ten fe, levántate, Dios está contigo. Bendito Dios. No teman. Y luego Dios, para que no se sintiera Pablo solo, así triste, como que Dios ya me dejó, mira, estoy en la cárcel, estoy pasando por esta situación, le dice en el libro de Hechos, capítulo, estamos ahí, 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que prediques en Roma. Roma no era a la vuelta de la esquina. Llegar a Roma, de Jerusalén a Roma, era un gran reto. Era un gran reto. Y más con los tiempos, que la única manera de poder atravesar y ser más, que el lugar sea más, un poco más cerca, era a través de los barcos. Pero Dios sabía todo el proceso que Pablo iba a pasar. Por lo tanto le dice Dios a Pablo: no temas, me es necesario que prediques en Roma. Algunos dicen: Señor, mejor ya llévame, ni que te portaras tan bien. Dios tiene un propósito para ti y lo vas a hacer. Aunque te cortes las venas con las servilletas, Dios tiene un propósito para ti, lo vas a hacer, lo vas a cumplir. Aunque te vayas al mundo de allá, el Señor te va a traer. ¿Sí? Aunque andes allá, el real Señor te va a traer ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti. Así es que es mejor, como dice por ahí, es mejor cooperando, caminando y cooperando. Porque peor para nosotros, los únicos afectados somos nosotros. Los únicos que vamos a pasar esos estragos somos nosotros. De que vas, dijo mi papá, vas a tener que ir para allá. Pero tengo miedo, no me interesa. De que vas. Cuando éramos pequeños, tenía como 8 años, me mandaba como de aquí a la presa, en medio del monte, a las 10, 11 de la noche. Por ahí venía escuchando ruidos, animales por todas partes. Pero de que vas. Así es el Señor.
Él tiene un propósito para contigo. Él tiene un propósito para con nosotros. Hechos capítulo 27, verso 20. En adelante. ¿Estamos ahí? Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. No pequeña quiere decir que pues no estaba cualquier cosita, ¿verdad? El problema no era un problemita, era un problemón. A veces tenemos que pasar por esa situación. A veces dicen los problemitas, pues ya, que venga el otro. Pero cuando se viene un problemón, no era una pequeña tempestad, era un huracán, era un problemón. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A muchos nos pasa esto. A veces la esperanza, viendo las situaciones, los problemas, la esperanza se pierde, se va. Pero es cuando viene el Señor y te dice: no temas. Hoy mismo el Señor te dice: no temas, ten fe, ten esperanza. Pablo no podía ir a una iglesia a recibir un sermón de un predicador, y como no podía hacer eso, Dios le daba fortaleza y le decía. Entonces Pablo, como hacía ya muchos que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar en Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. A veces queremos contradecir a la voluntad de Dios. Pablo lo hizo por un momento. Él dijo: no, se viene, mira el clima del tiempo está diciendo que pues no va a ser favorable. Mire, ya lo consulté a través de internet y también con la rodilla de mi esposa, y dice que va a llover, que va a venir una tempestad. Entonces Pablo estaba diciendo: ya les había dicho que esto iba a pasar, que se iban a levantar, que los tiempos no eran favorables. Pero Dios tenía otros planes para con él. Dios tiene otros planes. No sabemos cuáles son los planes que Dios tiene. Tú solamente déjate llevar en el nombre que es sobre todo nombre. Ponte en las manos del Señor. Todo lo que hagas, sea de palabra, de hecho, hazlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Confía en Él. Confía en Él. Levántese ese desánimo. Venga, confía en Él. Es cierto que estás cruzando por ahí, pero confía en Él. Y sigue diciendo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Los exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo, mi hermano. A ver, sonría. Buen ánimo. Me va a decir: sí, pero tú no sabes lo que estoy pasando. Pero el Señor dice: tenga buen ánimo. Tenga buen ánimo. Porque pues no, ¿habrá qué? A veces sentimos ya desfallecernos y ya sentimos perderlo todo. No soy nadie. Soy el gusano más gusano de la tierra. No sirvo para nada. Ya mejor llévame, Señor. ¿No nos pasa eso? Pero el Señor dice en esta tarde: no habrá pérdida.
no habrá pérdida. No habrá pérdida en esta tempestad y en esta circunstancia y en este dolor. Si vas a llorar, llora, llora, clama, llora, pero no habrá pérdida, dice el Señor. Ten ánimo, esta tempestad es temporal. Ten ánimo, ten fe, confía, confía, confía. No habrá pérdida, alabado sea Dios. Yo lo creo. ¿Cuántos creen eso? Bendito Dios. Y dice, si no solamente la nave, cosas materiales, pues qué. Mientras mi integridad esté íntegro, pues cosas materiales, pues qué. Y dijo, porque esta noche, ¿qué hice? Porque ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No se preocupen. Dijo el apóstol Pablo, yo estaba ya preocupado porque íbamos a morir, porque ciertamente la nave se estaba despedazando. Estaban a punto de fallecer, de ahogarse. La nave estaba a punto de hundirse. La nave estaba a punto de desaparecer. Una gran tempestad caía sobre ellos y no hallaban qué hacer. Pero en esta noche, dice el Señor, Él estuvo orando. Pablo estuvo clamando. En medio de la tempestad sigamos orando, sigamos clamando, sigamos de rodillas, que el Señor nos va a decir de que sales de este lugar, sales, porque yo te he mandado al otro lado, y de que pasas, pasas. Alabado sea Dios. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Oh Señor, pero parece que perezco. No te va a pasar nada. Oh Señor, pero mira cómo estoy. No te va a pasar nada. Yo he prometido de que te voy a sacar en medio de esta tempestad, y lo voy a hacer. Gloria a Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, oh, Juan, Mateo, José Luis, Raúl, Chana, Juana. Y entonces Dios le dice: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me lo ha dicho. Alabado sea Dios. Y yo confío, son palabras de Jehová, es una promesa de Dios. No temas, tengo un mandato, tengo una orden. Póngase de pie. Alabado sea Dios. Yo sigo confiando. Bendito Dios. Mire cuando te dice: oh Juan, no temas. Oh, pero me han despedido del trabajo. No temas. Mateo, oh, pero mira, la ciencia médica me ha desahuciado, dice el Señor. No temas, porque yo todavía tengo planes para contigo. Alabado sea Dios. No temas, la tempestad es temporal. Ten ánimo, ten fe, que el Señor está contigo. Amén. La gran pregunta es, yo no sé si usted ya sea como la plantita del frijol, que el Señor apenas lo está arrancando. Todavía no entra el proceso. Todavía no comienza. Lo único que comenzó el Señor es que ya lo arrancó. Y siente como que algo se está levantando a su alrededor. Yo no sé si alguno de nosotros ya estamos dentro del proceso donde nos están purificando, donde nos están dando de golpes. Pero déjeme decirle que el Señor tiene un propósito para eso. Es temporal. Esa prueba es temporal. Esa lucha es temporal. Esa necesidad es temporal.
Yo no sé si ya esté en el proceso donde ya esté el amo con la vara dándole, desprendiéndolo. Si no le da, no va a poder desprenderse del cascarón, no va a poder desprenderse de la vaina. Si no le da, no va a poder salir de ahí. Para poder ver la luz del día y poder brillar, necesita salir de ahí. Yo no sé si ya está en el proceso, o a lo mejor algunos de nosotros ya cruzamos ese proceso y ya están quitándonos solamente las impurezas que quedan en nosotros. El Señor nos está perfeccionando, el Señor nos está transformando, el Señor está arreglando nuestras vidas, el Señor está arreglando nuestro matrimonio, el Señor está arreglando su trabajo, el Señor está arreglando su proyecto, su negocio. Y yo no sé si el Señor ya usted ya cruzó por ahí. Lo único que sé es de que el Señor te dice en esta tarde: ese proceso es temporal, yo tengo planes para ti, yo te he prometido de que vas a cruzar y lo vas a cruzar. No temas, ten fe, ten ánimo, alabado sea Dios. Oh, sí, Señor. Pero hoy es buen momento como para pasar enfrente y decirle: Señor, si me vas a cruzar por esa tempestad, solamente dame fuerzas. No me quites la prueba, dame fuerzas para cruzarlo. No me quites la prueba, dame fuerzas para cruzarlo. Si quieres que brille, tengo que pasar por ahí, dame fuerzas para hacerlo. Ahora entiendo que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces, no temas y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En medio de la necesidad, ahí estará tu Dios. En medio de la enfermedad, ahí estará tu Dios. En medio, ahí en el hospital, ahí estará tu Dios. No temas, sigue confiando en Él. Oh, sí, Señor. Yo no sé si alguien de ustedes quisiese una oración y dile: Señor, aquí estoy. Es mi proceso. Es mi proceso. Estoy pasando por este proceso. Solo es un proceso, pronto pasará, pronto pasará. Muchos ya están saliendo de ahí, muchos ya están saliendo de ahí. Solo es un proceso. Oh, sí, Señor, te alabamos, Padre, y te glorificamos, Dios Todopoderoso. Señor, aquí estamos. A la verdad, nos sentimos a veces solos y asustados, porque a veces pareciera que no estás. Pero cuando ahora entiendo que cuando tú te levantas, reprendes la tempestad y viene una gran bonanza en mi vida. Me traes paz, tranquilidad y confianza. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, danos la paz que necesitamos, danos la fuerza que necesitamos para continuar. La meta se aproxima, el final se aproxima. Necesitamos de ti, Señor. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho. Que me falte todo menos tu presencia, que se vaya sí, todo menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje y glorificar. Aquí estamos, Señor. Pudiese faltarme todas las cosas, Señor, pero que tu presencia permanezca en mí en todo momento. Solo. Cuando cruces por el valle de la muerte, Su amor de día y de noche me acompaña. porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, y su presencia me acompañaría. Él te dice en esta hora:
temas, confía en Él, no temas, sigue confiando. Muy pronto llegaremos a la meta, muy pronto llegaremos al final, muy pronto llegaremos al final. La luz del sol está por nacer, el sol está por salir, el sol está por brillar. Oh sí, Señor, te alabamos. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Padre, te alabo. Aquí estamos, Señor. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me Escucha su dará. clamor. Es conmigo este va, que me falte todo, menos tu presencia, que se vaya todo, menos el Espíritu Santo, pero algo jamás podrás lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Es pasajera, Que me falte todo, no temas. menos Oh sí, Señor. que se vaya, Aquí estamos menos delante de el tu presencia. Espíritu Santo, todo, Bendice, restaura, pero algo jamás podrás lograr, nuestro socorro. que yo Ven a deje nuestro de socorro. adorar Oh y sí, Señor. glorificar. Aquí estamos en esta hora. Que me falte todo, menos tu Te presencia. amamos. Te amamos.